Hoy comienza el segundo encuentro asturluso que se desarrollará durante este fin de semana en la Plaza de Abastos de la Pola. Este evento también coincide con las séptimas jornadas de Mazcarais d'Hivierno, que tendrán lugar en la parroquia de Valdesoto. 30 expositores de productos agroalimentarios y artesanales locales, junto a 19 empresas del sector alimenticio portuguesas, ocuparán el céntrico recinto poleso para presentar y ofrecer sus productos. Dentro de las actividades previstas se destacan los desfiles de Mazcarais, catas de vinos, degustación de productos tradicionales y quesos portugueses y asturianos, talleres infantiles, show cookings y actividades musicales. Hablamos ahora de las jornadas de Mazcarais d'Hivierno, que también comienzan hoy. A partir de las 7:30 de la tarde, en el Centro Polivalente de Valdesoto, tendrán lugar unas charlas en las que este año se hablarán de los sonidos y los cancios de los Mazcarais. Como ponentes estarán Mario Correia, que hablará de los sonidos de los carnavales en España y Portugal, y José Ambás, que hablará específicamente de los de Asturias. En dichas charlas se rendirá un homenaje a Luis Argüelles, el que fuera creador del Museo del Pueblo de Asturias y Museo de la Gaita, y que dedicó su vida al estudio y la investigación de costumbres regionales. También se presentará al grupo invitado de este año, Alsasuco y Auteriac, que vienen de Alsasua, Navarra. Estas charlas se podrán ver en directo a través de nuestra página web www.conocerasturias.es. El sábado se realizará un desfile por las principales calles de la Pola, en el que participarán 12 grupos de distintas partes de España y Portugal. Ese desfile también se realizará en Valdesoto el domingo por la mañana. Este año se pedirá el aguinaldo, que irá destinado a Elena, la niña de Valdesoto que padece el síndrome de San Filipo.